después de ser cuestionadas. Para eso ya naturalmente se aprueba el expediente de contratación, porque si no, no puedes lanzar, no puedes convocar. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. ¿Cómo determinar un puntaje en un procedimiento de selección de ejecución de obras? Si ustedes echan un vistazo al reglamento de contrataciones con el Estado, el reglamento establece las fórmulas a efectos de consignar los puntajes en cuanto al precio, ¿no? En cuanto al valor referencial. En tal sentido, lo que vamos a tratar en esta práctica es de asignarle un puntaje mediante un caso práctico en base a las modificaciones que ha establecido el reglamento de contrataciones con el Estado. Vamos a empezar. En primer lugar, el reglamento establece dos criterios para determinar cuál es el puntaje. Lo primero que tienen que hacer si ustedes son miembros de un comité de selección es establecer cuáles son los criterios obligatorios para los postores. Si cumplen con estos criterios obligatorios, pasarán a poder analizar las máximas permitidas. Es decir, si hay un valor referencial, en este caso, ¿lo puedes poner en presentación? ¿Y cómo estaba anteriormente? Estaba más para poder explicarles ya. Miren, la modificación del reglamento establece que no se van a permitir ofertas que estén por sobre encima del valor referencial en un porcentaje del 10%. En el caso que ustedes, o sigan ustedes con su caso, ya sigan a lo mejor ahí porque de repente ya. Ustedes tienen el ejemplo en donde hay 7 postores, ¿verdad? Está el postor A, B, C, D, E, F y G. Para poder determinar qué empresa no será admitida, tenemos que tener en cuenta el valor referencial. En esta licitación pública, porque estamos hablando de una obra, el valor referencial es de 1.000.000 de soles, ¿ya? De 1.000.000 de soles. ¿Qué significa? Que si existe una empresa que ha consignado un valor mayor a 1.000.000 de soles más el 10%, es decir, 1.100.000, significará que no será admitida su propuesta. De los postores, si revisamos la empresa, su precio ofertado es 1.050.000, está dentro del margen. La B 900.000, la C 999, la D 1.110.000. Ajá. ¿Ya? No, perdón, 1.011.000. 1.011.000. 1.110.000. Estoy viendo esta hora del hambre. 1.110.000 que estará dentro del límite, pero se pasó por 10.000 soles. Se pasó. Entonces, si supera
supera en más del 10% el valor referencial, se toma como no admitida, no se admite. Ahí no hay objeto de reclamo. Ahí el comité tiene que tomar la decisión de acuerdo a ley. No se puede admitir, la ley lo prohíbe. Pero no es solo el único criterio, porque también existe el criterio para determinar qué propuestas no se admiten cuando son inferiores, y para eso se tiene que sacar un promedio. Ojo, el promedio es de todas las propuestas, ¿ya? Todas las propuestas, incluido el valor referencial. Se saca un promedio de estas y se le resta el 20% de este promedio. ¿Se entendió? Entonces, miren, ustedes pueden revisar en el material que se les ha brindado, dice de manera clara: para verificar el cumplimiento del límite mínimo del valor referencial. ¿Qué significa mínimo? Tú no puedes colocar el precio pues para que tú ganes si es 1.500.000 pues. ¿Por qué? Porque finalmente no vas a tener el presupuesto necesario para cumplir con los fines y objetivos de esa obra. Entonces el Estado, a fin de salvaguardar, ¿no?, la conclusión de justamente estos proyectos, es que establece límites máximos y mínimos. Máximos porque no hay presupuesto, y mínimos para que se pueda tener la certeza que se va a cumplir obligatoriamente con esta ejecución. Por lo tanto, se establecen esos criterios. ¿Y cómo se saca el promedio? El promedio ya no va a entrar D. Acuérdense en su material. Esta D ya no va a participar del promedio. ¿Por qué? Porque ya está no admitida. Entonces el promedio se va a sacar de A, de B, de C, de E. Así es. De F y G, y no se olviden de 1.000.000 de soles, que es el valor referencial. Se saca ese promedio, y de ese promedio, el monto que se obtenga, ¿cuánto es? 900... no, por favor. Un poquito más. Estos 915.000 es el promedio, pero a esto se le resta el 20%. Entonces, estos 915.000 por 20 entre 100, ¿verdad? Y se obtendrá este monto que restado nos dará esto. Es decir, si es que hubiera alguna propuesta inferior a estos 732.571.43, es también no admitida. A ver, revisen su documentación. ¿Hay alguna propuesta? Esta, pues. Así es, en efecto. Entonces, como pueden apreciar de este manual, del resultado obtenido se advierte que la oferta del postor ganador G se encuentra por debajo del límite inferior, por lo tanto no se admite su oferta. Las demás ofertas sí están aptas, ¿verdad? No están por debajo del límite inferior. Bien, entonces, ¿cómo obtener? Ya tenemos las cuales son válidas, ¿verdad? Tenemos que solo son válidas A, B, C, E y F. D quedó no admitida porque excedía en el límite superior, ¿no es cierto? Más del 10%. Y G, la empresa G, no fue admitida, pues era
el monto que ellos ofertaban era menor al promedio de las propuestas más el valor referencial menos el 20% de este promedio. Es decir, 732.000 y pico, ¿se acuerdan? Por lo tanto, únicamente están aptas los postores A, B, C, E y F. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que se tendrá que sacar un promedio de las ofertas admitidas y adicionalmente también el valor referencial. Entonces, ¿cuáles son las admitidas? A con 1.050.000, B con 900.000, la empresa C 990.000, empresa E con 800.000, la empresa F con 940.000. A esto se le suma el millón del valor referencial, no se olviden, y se le saca el promedio de ese monto. Ya, el promedio es 946.666. Ojo con el número, 666 no tiene nada que ver con... Con el paso de la plaza, por favor. Así es, ahí, así. Miren ustedes. Entonces, a efectos de asignarle el puntaje, será ganadora la empresa que se asemeje más a este promedio. ¿Cuál será? F, pues. Porque F tiene 940.000, es lo que más se acerca. Solo 6.000 soles de diferencia. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Comprendieron? ¿De dónde sacamos los 946.000? Del promedio de las propuestas admitidas más el valor referencial. ¿Cómo determinamos cuál es la oferta con mayor puntaje? Pues aquella oferta que se acerca más al valor promedio. ¿Cuántas empresas mínimo deben participar en un proceso de...? No hay un mínimo. No, miren, una pregunta de sus compañeros, que la vamos a analizar. Un compañero nos dice, ¿cuántas empresas o cuántos participantes mínimos debe haber en un procedimiento de selección? El tema es el siguiente, que lo ideal sería que se presenten 2, 3, pero si se presenta uno, no hay ningún inconveniente. Las propuestas, cuando se hace las convocatorias se hacen de manera abierta y la entidad salva responsabilidades, en primer lugar, haciendo la publicación tanto en su portal web como en el CH. Si hace estos dos pasos, pues así se presenta uno y cumple con los requisitos, no hay ningún inconveniente. Pero ¿dónde viene el problema? ¿Dónde viene el problema? El problema viene en que se realizará este procedimiento, ¿ya? Y muchas veces no cumple con los factores de evaluación. Ojo, que hay un mínimo requerido para poder asignarle la puntuación. Es decir, no siempre el precio será el único factor de evaluación. ¿Ah? Porque el factor de evaluación puede ser únicamente el precio. Entonces, en este caso, así lo rayo, en este caso, estos 940.000, esta empresa F, si es que en el hipotético que el precio sea el único factor de evaluación, se le asignará 100 puntos. Pero si no es el único factor de evaluación, lo que suele hacerse es colocarse a la oferta económica el 50%. El 50%. Y hay otros factores de evaluación, por ejemplo, experiencia. ¿No es cierto? De repente el plazo, algún ISO, no lo sé. ¿Ya? Para la experiencia, si es una obra, saben que la adquieren con la
documentación correspondiente, ¿no? Facturas. Entonces, el tema es que cuando es un solo postor, muchas veces el comité se relaja. ¿Qué significa se relaja? Oye, como hay uno nomás, el factor de evaluación dice hay que otorgarle 20 puntos por una determinada experiencia, pero no la tiene. No, pero ponle, si solo hay un postor, eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque una fiscalización posterior de la actuación de ese comité se puede llegar a determinar que no le asignaron un puntaje que no le correspondía. Entonces eso puede presumirse que se puede haber canalizado a través de una mala praxis, de repente hasta una colusión, que puede haber sido una negligencia, ¿no? O de repente para evitar declarar desierto, porque lo que se tendría que haber hecho es declarar desierto y volver a convocar. Entonces, mucho cuidado cuando hay un único postor. No significa que no se pueda hacer. Sí, se puede, si es que está siempre y cuando todo dentro de la norma. No tendría por qué haber cuestionamiento, porque a las finales tú no vas a obligar a los empresarios a que se presenten. Si se ha presentado uno y cumple con los requisitos, no hay ni vuelta que darle. Ojo, incurriría en responsabilidad de la entidad si declara desierto con la causal de que hay un único postor. Claro, por supuesto. Sí. Entonces, sí se puede aceptar una oferta cuando supera quizás el 3-4% más del valor referencial. 3-4%, por supuesto. Sí se puede aceptar el Sí, hasta el 10%. Hasta el 9.98 Sí. se podría decir. Sí, claro. Sí se puede. Si no hay ningún problema, no vas a tener ninguna responsabilidad. Bien. Sí. Sí. Claro, pero siempre acuérdese usted que hay máximo, hay estándares. Entonces, por ejemplo, el primer estándar es tu valor referencial. Y ahí vas a tener los topes, pues, ¿no? Ninguna empresa va a poder ir por sobre encima del 10% y abajo jamás por sobre el promedio de menos del 20%. Sí hay el tope. 20. Pero es un promedio justamente de las admitidas. No, es que, a ver, es que el tema es que si se encuentran, solo es para la admisión, si se encuentran más empresas que no pasan el límite, es decir, en el ejemplo que estamos poniendo, menos de 732.000, entonces eso ya no va a servir para evaluar y determinar quién es el ganador en cuanto a precio y oferta, ¿ya? O sea, no creo que... Me parece acertada esa modificación. ¿Perdón? No, es que ya no lo podrían bajar. Más del 20% no se puede. Claro, es que finalmente no, es que el promedio ya siempre va a ser, sí, claro, no es el mismo, pero no va a poder ser mayor al 20% del promedio. Acuérdate que para eso también se tiene que promediar el valor referencial. Sí, pero es un solo valor. Si yo no sé cómo hacen las empresas de repente, hay un grupo a propósito que se baja porque sabe hacer y no solo para bajarlo porque sus clientes socios ese grupo de promedio sale. Ahí está. No sé, pienso que te lo puedo bajar la oferta con mejor ministro. Pero no creo que concerten, porque si bajan la oferta, ellos serían los perjudicados, porque se van a meter una camisa de 11 varas. ¿Por qué razón? Porque no van a tener utilidad. Pues. No van a ganar. Claro. Subirlo entonces. ¿Entienden? Entonces, claro, subirlo tampoco vas a tener. Entonces, ¿qué empresario va a querer trabajar para no ganar? Acuérdense que el elemento primordial del empresario es el fin de lucro.
Y eso es normal, toda empresa tiene que trabajar para ganar. No creo, sí es una observación interesante, pero en realidad, claro, no creo que las empresas, oye, hay que tirar los arquitectos, y finalmente imagínate que saca un promedio, se baja el promedio, y en la realidad tú tengas que gastar más de lo que vas a ganar. Entonces te vas a generar responsabilidad. Y ahora, si tú tienes una empresa que viene contratando con el Estado de manera consecutiva, idónea, no tienes problemas, el Tribunal de Contrataciones con el Estado no te va a sancionar. Pero si no cumples, ojo, el Tribunal de Contrataciones con el Estado te puede sancionar, suspender. O sea, que ya por un tiempo, por 3 años no vas a contratar con el Estado. Y lo peor de los casos, que la suspensión puede ser hasta 36 meses, y en el peor de los casos te puede inhabilitar de manera indefinida. Entonces, si tú has ganado millones y millones en experiencia, imagínate lo que podría ocurrir por una mala práctica. Entonces, es interesante lo que dice, pero generalmente no creo que se pueda dar en estos temas, ¿no? Porque es un tema de utilidad, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna? Profesor, es la forma de evaluar la actualidad de las ofertas ya ha dejado de lado lo que es el promedio. En la actualidad solamente se coge el rango, ¿no? El 90 al 110, y se le otorga el mayor puntaje al que presenta la oferta más baja. Sí, esto está con el reglamento, la ley 27.440, perdón, la 30.225, ¿ya? La modificatoria de este decreto supremo, el 344, que se ha publicado el 31 de diciembre del 2018. Acuérdense que la ley de contrataciones con el Estado, la 30.225, ha sufrido 3 modificaciones. Entonces van en estos tira y afloja. Y esta última modificatoria, que es de justamente hace 4 meses, se ha nuevamente regresado a esta modalidad del promedio del 20%. ¿Ya? Antes, ¿ya? Era solo el 20%, así como el tope era el 10%, el promedio inferior era el 20%, pero nuevamente se ha regresado al promedio, ¿ya? Por eso que se ha tomado en consideración tomar esta guía práctica, ya para finalmente usted puede tener conocimiento, ¿no? Profesor, yo le hablo del 30 de enero, que ha sufrido la segunda modificatoria. Con el tubo. El tubo es el 13 de marzo, en la cual ya no considera el promedio. Claro, el solamente tubo considera, como le digo, el rango 90-110, que le otorga el mayor puntaje a la oferta más baja, que en este caso sería el 90%. Claro, en el tubo, en el decreto supremo el 082, ya no está inserto, esto está en el reglamento. En el reglamento, ustedes pueden revisar el tubo que modifica la ley, pero el reglamento sigue vigente. Este es el reglamento que está. Claro. El artículo 74 ahí indica que ya eso ya queda sin efecto. No, a ver, de repente hay un tema de interpretación, ¿ya? El reglamento, estimado amigo, ya está vigente a partir del 31 de enero del 31 de diciembre del año 2018. Y lo que ha pasado el 13 de marzo es el texto único ordenado. Este decreto supremo modifica la norma, ¿ya? Entonces, para aquellos procesos que todavía no entran en vigencia, que se han promulgado hasta el 31 de diciembre, se aplica este promedio. A partir del 13 de marzo, con la entrada en vigencia del texto único ordenado, lo que hace es la modificación de la ley, pero más no del reglamento. Entonces, imagínense que se haya convocado procedimientos de selección y que por temas de observaciones o consultas no se haya llegado a canalizar una determinación del precio. Entonces se aplica sí este reglamento y este promedio. Es por eso que lo estamos viendo. Si no, lo único que se aplicaría es lo que usted dice, ¿no? Pero eso, el texto único ordenado, se aplica únicamente para aquellos procesos que van desde la entrada en vigencia en adelante. Pero actualmente todos los procesos que han venido siendo convocados a partir
hasta antes del 13 de marzo se le aplica esto. Sí, es cuestión de... diciembre, porque la segunda modificatoria será el 30 de enero. Y desde ahí ya se aplica lo que le estoy diciendo. No, El TUO lo único que hace es ha ordenado, no todas las modificaciones, pero ya a partir del 30 se está aplicando. El 13 de marzo. No ven por ahí una responsabilidad. A partir del 13 de marzo. Incluso las bases estandarizadas ya no considera esto. Claro, pero las bases estandarizadas recién, ¿cuándo han sido publicadas? Claro. Pero eso es solamente por las electrónicas, porque las otras, la primera modificación es a partir de enero. Así es, pero miren, jóvenes, señores, alumnos, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el criterio de aplicación. Si hay un nuevo proceso que se convoca a partir del 13 de marzo con la entrada en vigencia de esta norma, pues tendrán que aplicar el nuevo criterio. Pero la gran mayoría de procesos no se convocan. ¿Por qué? Se convocan y no se realiza este criterio de selección, pues son objeto de consulta de observaciones. En tal sentido, que si ustedes forman parte de un comité ahora, ¿no?, o un proceso que tal vez se ha convocado antes de la entrada en vigencia del 13 de marzo, entonces sí tienen que aplicar este promedio. ¿Ya? Entonces, lo que usted dice sí es para adelante. O sea, y ahora, ¿cuál es la nueva modificatoria? No hay ninguna modificatoria. ¿Cómo se calcula entonces ahora? Igual que el 10%, solo 20% en el inferior. Es decir, si para determinar el monto máximo era el 10% del valor referencial, para determinar el valor mínimo solo es el 20% inferior. Ya no se promedio. Ya no se, solo el 20% del valor referencial. ¿Ya? Entonces, esto es importante que lo conozcan porque de una u otra manera pueden encontrarse con una situación así. Entonces, si hay algún procedimiento que se convoca a partir de la fecha, ¿no?, y la convocatoria, de repente a cada 2 meses se realiza la selección, si es decir que no cambia, tendría que realizarse únicamente en función al 10% del valor referencial para arriba y el 20% para abajo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, en este caso, ¿cómo hubiera sido entonces en este caso? No, en este caso sí, no hay ningún inconveniente, se aplica el promedio. Justamente estamos hablando o sea, si de... es 1 millón, hubiera sido 800.000 nada más. Sí, pero actual. Lo único que sería, para admitirlas, 1.100.000 para arriba y menos 800.000 para abajo, nada más. Entonces, ¿qué se entraba la gente? hubieran entrado, claro, hubieran entrado... Igual, todos hubieran entrado, ¿no? Todos. Y de ahí de eso se saca un promedio y se determina el valor, vale la aclaración de su compañero, para el puntaje, así es, para obtener el puntaje máximo. Ahora, si no hay otro criterio de evaluación, se le adjudicará previa calificación de sus requisitos la buena pro. Y justamente es aquí otro detalle que hay que tener en cuenta en cuanto a la determinación del resto de los puntajes. ¿Ya? El resto de los puntajes se obtiene, estamos hablando de esto con antes de la modificatoria, para hacer la aclaración. Bajo esta forma. En la próxima clase ya vamos a traerles la anterior. Dijimos que íbamos a evaluar hoy día actos preparatorios, ¿no? Ya, ahora estamos viendo evaluación en cuanto a puntajes de obras. La próxima clase vamos a hacer los factores de evaluación de bienes y servicios, ya, tanto con el anterior criterio como acá con el nuevo criterio, ya, para que ustedes puedan manejar ambos criterios. Esta es la fórmula, miren, PI igual a OM sobre OM valor absoluto, OM menos OI por PMP. ¿Qué es esto? ¿Vieron? Lo único que hay que hacer simplemente es reemplazar. Lo único que se hace es reemplazar los datos, ¿ya? Entonces,
Primero, OM no es otra cosa que el precio de la oferta más próximo al... Pueden ahí el precio de oferta más próximo precio de la oferta más próximo al promedio de ofertas válidas, incluido el valor referencial. Ya. El OM, reemplazando datos, es 940, porque ese era el más próximo, ¿verdad? El que había obtenido el 100%, en el hipotético que únicamente sea el criterio de evaluación del precio. Entonces se reemplaza. En todos los OM, en lugar de OM, se pone 940. Luego tenemos OI, que es el precio de oferta, es 1050 y 1040 son los rangos, el más próximo y el más alejado, ¿verdad? Y PM, que es el puntaje máximo del precio. Este es el rango, 940, puntaje máximo, el promedio que se le va a asignar es de 89.52. 89.52. ¿Por qué razón? Porque hoy está jugando con eso. Exactamente. Entonces, la empresa A, al establecer un criterio más alejado, naturalmente va a tener un puntaje también más alejado del 100%. Entonces, quien se acerque más va a obtener el segundo lugar. La operación entonces acá, si quieren ustedes establecer el puntaje de B, en lugar del 1050 pondrán 900. ¿Sí? ¿Correcto? Si quieren determinar el puntaje de C, en lugar de los 1050 consignarán ¿cuánto? Así es. Y se le asigna esto, el puntaje. Miren, hay programas que lo calculan